Señoras y señores, en la última conferencia programada para este año dentro del ciclo Argentina y el Mundo, que organizan la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo, esta noche tendremos la oportunidad de escuchar al profesor Luis Alberto Romero, quien disertará sobre el tema Argentina, 25 años de democracia, 25 años de historia. Nuestro visitante se graduó de profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET y profesor titular de Historia Social General en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el Centro de Estudios de Historia Política en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Dicta cursos de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Ha dictado cursos en diversas universidades nacionales y en las universidades Católica y de Santiago, en Chile, Nacional Autónoma de México, Federal de Río de Janeiro, de Salamanca, Valencia y Oviedo, en España, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha recibido mención especial en el Gran Premio Nacional de Historia en el año 1994 y el Premio CONEX en Historia en el año 2004. Ha sido miembro de la Junta de Calificaciones del CONICET y del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dirige la colección Historia y Cultura, publicada por la editorial Siglo XXI, y ha dirigido la colección Los Hombres del Poder, editada por el Fondo de Cultura Económica, y la Historia Visual Argentina, editada por el diario Clarín. Ha publicado numerosos artículos y notas en libros y revistas de Argentina, Francia, Chile, Italia y Holanda. Asimismo, es autor de muchos libros de historia que constituyen obras de consulta obligada para conocer y profundizar diversos aspectos de la vida argentina, entre los cuales pueden citarse Buenos Aires, entre guerras y la callada transformación, 1914-1945. Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo XX. La Argentina en la escuela, la idea de nación en los libros de texto. Grandes discursos políticos de la historia argentina. Argentina, una crónica total del siglo XX. Grandes entrevistas de la historia argentina. Volver a la historia, su enseñanza en el tercer ciclo de la CGB. Sectores populares, política y cultura, Buenos Aires en la entreguerra. Breve historia contemporánea de la Argentina. La crisis argentina, una mirada al siglo XX. Los trabajadores de Buenos Aires, años 1850 al 1880. La experiencia del mercado. Una historia argentina y Buenos Aires, historia de 4 siglos. En la disertación de esta noche tendremos la oportunidad de escuchar un lúcido análisis de los hechos que los argentinos hemos vivido en el último cuarto de siglo. El examen de esos hechos históricos seguramente nos ayudará a reflexionar sobre el estado actual de nuestras instituciones y sobre el camino que nos falta recorrer para vivir en una auténtica república. Profesor Romero, bienvenido a Santiago del Estero y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Agradezco mucho la cordial presentación y también la invitación que me ha permitido conocer Santiago del Estero. Es la primera vez que vengo y me prometo seguir haciéndolo en tanto pueda. Yo había pensado centrarme en estos 25 años de democracia, pero un poco el clima del bicentenario que se está haciendo sentir cada vez más me ha movido a incluir esta experiencia de 25 años de democracia en una mirada más de largo plazo, no digo de los 200 años, porque no es fácil relacionar lo que pasa hoy con el 25 de mayo de 1810, pero sí con los últimos 100 años, de los cuales tengo alguna idea,
y de los y también de este desafío que el Bicentenario siempre plantea sobre qué hacemos de ahora en más. Muy posiblemente un término que va a empezar a circular mucho, o que ya está circulando y va a seguir circulando, es tenemos que construir un proyecto nacional. Es una frase bastante común, generalmente se lamenta que no haya un proyecto nacional. Sobre esto quiero decir algo. Cuando yo era joven, en la década del 60, en la década del 70, se pensaba que un proyecto nacional era algo así como el Plan Nacional de Desarrollo, y que había una oficina de especialistas encargados de diseñar el proyecto. Inclusive se pensaba que la famosa generación del 80 había consistido en un grupo de personas reunidas en el Jockey Club, digamos, escribiendo el proyecto nacional. En realidad la generación del 80 se componía de gente que se peleaba muy duramente entre ellos, que no tenían la menor idea de que estaban haciendo un proyecto, que discutía encarnizadamente, pero finalmente de esas discusiones quedó una agenda de problemas y unos lineamientos generales que, vistos en perspectiva hoy, nos parecen que constituyeron un proyecto, ¿no? Y yo creo que esto es un tema que voy a seguir a lo largo de esta exposición, la importancia de la discusión general de la sociedad para pensar hacia dónde vamos, ¿no? Hoy hay otra idea del proyecto, igualmente simplista. Se piensa que basta convocar a los directivos de las principales corporaciones empresarias y de la CGT y hacerles firmar un documento, y eso es el proyecto nacional y ya está todo. Y me parece igualmente insostenible la idea, ¿no? Yo creo que los proyectos nacionales existen, sabemos que existieron una vez que fueron concebidos y una vez que hubo una amplia discusión alrededor de eso. Y bueno, yo quiero aportar algo, ¿no? Aportar algo a esta discusión, un poco como ciudadano que tiene una cierta idea, no de definida militancia partidista, pero sí una cierta idea que quizás podría llamar progresista, en el sentido de que me preocupa la democracia y la justicia social, ¿no? Aunque hay otros usos de la palabra progresista con los cuales no simpatizaría tanto, pero esto tiene una importancia menor en lo que yo pueda decir. En realidad yo puedo decir cosas como historiador, mirando el siglo XX y viendo la trayectoria y viendo hacia dónde esa trayectoria nos indica que podemos ir y cuál es el margen que tenemos para orientarnos más bien hacia un lado o más bien hacia el otro. Y eso es lo que voy a hacer ahora, mirar el siglo XX por sectores, tratando de mirar un poco la especificidad de lo que pasa con la economía primero, con la sociedad, con el Estado y con la política, estos cuatro sectores sucesivamente. Y dentro de una idea que me parece bastante clara, que es que si miramos las cosas panorámicamente, si las miramos en detalle, las cosas siempre son más complejas, pero si las miramos panorámicamente, a mí me parece claro que hubo dos Argentinas, o mejor dicho, que hubo una Argentina que se desarrolló entre fines del siglo XIX, digamos 1870, 1880, y la década de 1970, una Argentina que se construyó y que se expandió, y que en los últimos 30, 35 años nos ha tocado vivir una Argentina que oscila entre la crisis y la decadencia, ¿no? Pese a que esta Argentina, y esto voy a llegar al final, por alguna cuestión no fácil de entender y casi milagrosa, construyó una institucionalidad democrática que nunca había habido antes, ¿no? Pero cuando van a ver ustedes, cuando mire sucesivamente estos cuatro sectores,
la economía, la sociedad, el Estado y la política, voy a comparar lo que fue la Argentina hasta mediados de la década del 70, una Argentina que muchos de nosotros hemos conocido. Veo que hay muchos coetáneos míos, o sea, gente grande, digamos, ¿no? Y otra que desgraciadamente nos ha tocado vivir, en la cual muchas de las cosas que nos parecían naturales y dadas en aquella Argentina, hoy cada vez son más raras. Empiezo brevemente por la economía. La Argentina tuvo, diría yo, desde fines del siglo XIX hasta la década del 70, una economía relativamente próspera y a veces muy próspera. Una primera etapa donde fue la economía agrícola, agropecuaria para la exportación, los trigos, las carnes, etcétera. Después de la crisis del 30, una economía impulsada por la industria volcada al mercado interno. En la década del 60-70 todavía un último impulso que fue el de las políticas desarrollistas, pero para dar una indicación básica, gruesa, una economía lo suficientemente próspera como para que la gran mayoría de la gente tuviera empleo. En 1969 me acuerdo que se decía que un 6% de desempleo era una cifra preocupante, ¿no? Algo estaba andando mal. Esa era la Argentina anterior a los 70, que era una Argentina que recibió mucha gente, recibió migrantes de Europa, recibió a las grandes ciudades los migrantes internos, recibió migrantes de los países limítrofes y todos se incorporaron a la producción. Y desde mediados de la década del 70, lo sabemos bien, lo recordamos, hay una reestructuración muy fuerte que se da en todo el mundo y también en la Argentina. Me interrumpo un segundo porque hay gente en el fondo parada y es una pena. ¿Por qué no los invitamos a que... Casi les diría por mí, porque los veo y pienso, bueno, me van a tener que aguantar parados todo este tiempo. Les decía que desde la década del 70 en todo el mundo y también en la Argentina ha habido un reajuste y una transformación muy grande, un ajuste muy traumático, que en la Argentina además estuvo jalonado por dos crisis fuertes, la de 1989 y la de 2001. En verdad no sabemos si esta crisis es solamente desarmarse de cosas muy visibles, por ejemplo la Argentina industrial, ¿no? O si se armaron o si se están armando y se armaron otras cosas, pero sí sabemos que aquella función que cumplía la economía próspera de los largos 100 años de la Argentina potente, es decir, suministrar empleo, ya no los cumple, ¿no? Ahora una tasa de desempleo del 15% nos parece estimulante y en realidad son mucho más, son mucho mayores, aunque en realidad desgraciadamente ni siquiera sabemos. Eso es otro dato de nuestra crisis, que ni siquiera sabemos exactamente cuánto son las cosas, ¿no? Y finalmente hemos experimentado un ciclo de bonanza notable, nos ha caído del cielo, ¿no? Donde hemos advertido, por ejemplo, una importante transformación en nuestras fuerzas productivas en el sector agrario. Esto es ha sido una excelente noticia para la Argentina, no solamente los precios, sino descubrir que, pensando en el contexto de una economía capitalista, no estoy pensando en otros contextos, sino, bueno, cómo la Argentina puede tener un capitalismo que funcione. El sector agrario tiene un capitalismo que funcione y que funciona solo, sin prebendas estatales, ¿no? Ahora, esa bonanza yo creo que nos planteó, pensando en el futuro, dos problemas gruesos, ¿no? El primero es la cuestión de cómo se encadena esa prosperidad del sector agropecuario con otros sectores de la economía, cómo los beneficios que genera un sector pueden multiplicar la actividad de otros, ¿no? El empleo, la inversión, ¿no? Y luego un segundo problema, que es cómo se distribuyen beneficios que obtiene un sector al cual le va muy bien en el conjunto de la sociedad. Esta es una preocupación que tiene la gente que se pone en una posición
llamémosle genéricamente progresista, a otros quizás no les parezca que sea importante la redistribución, pero si uno piensa que es importante, la cuestión es cómo, ¿no? ¿Quién toma las decisiones sobre cómo se distribuye, de qué manera, entre quiénes, ¿no? Si esto es solamente una cuestión que debe resolver el Poder Ejecutivo o el presidente, o si depende de una idea más general sobre hacia dónde hay que ir y qué sentido tiene esa redistribución. Y voy a volver a este punto con algunos más elementos más, ¿no es cierto? Ahora, hoy estamos ante una perspectiva un poco diferente, no ya los encadenamientos o la redistribución, sino una crisis muy dura que se viene encima, ¿no? Está claro que el ciclo de la expansión terminó, y ahí es donde yo diría, pensando de aquí al futuro, que la economía nos plantea el desafío de si hemos pensado en ese respiro que tuvimos de 4 o 5 años, si hemos pensado qué queríamos hacer con esta Argentina que desde 1970 es tan distinta de la Argentina que conocimos. Si hemos discutido eso, dónde se discutió cuando podíamos hacerlo con una cierta holgura, ¿no? Y probablemente lo que nos espera ahora, ¿no? Son discusiones no sobre hacia dónde queremos que vaya la Argentina, sino cómo vamos a llegar al año que viene, ¿no? Paso ahora al segundo capítulo, esta especie de historia por secciones que finalmente se van integrando, que es el de la sociedad, ¿no? Y la sociedad que yo alcancé a conocer de la Argentina, una sociedad que me parece que en una onda larga viene de fines del siglo XIX hasta la década de 1970, fue producto de esa economía expansiva, producto de los movimientos migratorios, producto de la incorporación de los inmigrantes, y este es el rasgo que a mí me parece característico de aquella Argentina, la formidable capacidad de incorporación, no solo a través del empleo, sino, y esto fue el gran instrumento de la sociedad y del Estado argentino, la educación. La educación fue la gran palanca de la incorporación, de la movilidad. La educación fue el instrumento por el cual razonablemente cada argentino pudo esperar durante mucho tiempo que sus hijos estuvieran en una situación mejor que la de él. Y esto ha sido, yo creo, cuando uno dice la Argentina era una sociedad de clase media, no se quería decir exactamente que era una foto donde el sector medio ocupaba un lugar grande, sino una Argentina en la cual se podía transitar desde orígenes humildes hasta posiciones medias o medias altas, ¿no? Con el esfuerzo personal empujado por esto que el Estado ofrecía a través de un sistema de educación pública que era formidable, ¿no? Me parece que la Argentina tuvo una sociedad con movilidad, con capacidad de integración, y yo diría, desde el peronismo, desde la década del 40, a esto se agregó el impulso de un Estado muy preocupado por estimular esa movilidad, y creo que esto es uno de los grandes legados del peronismo, el haber, con el lema de la justicia social, empujado a los que se iban quedando retrasados para que se incorporaran a esta Argentina de la movilidad. Ahora, por otro lado, si la miramos desde el costado no tan rosa, fue una Argentina, una sociedad muy conflictiva, enormemente conflictiva, probablemente más conflictiva que la actual, ¿no es cierto? Los procesos de incorporación, para decirlo de una manera un poco más llana, ¿no? Que percibía un habitante de una ciudad que antes iba al cine y siempre encontraba entradas, o iba a una confitería y siempre encontraba lugar, y de repente se encontró con que esos lugares estaban llenos de gente que antes no iban y ahora empezaban a ir, esto genera conflictos, ¿no? La Argentina, alrededor del peronismo hay toda una serie de conflictos epidérmicos, diría yo, sobre algo chocante de la veloz incorporación. No me parecen que hayan sido dramáticos, ¿no? En cambio, sí fueron muy característicos los conflictos por la distribución.
también, a medida que la sociedad se organizaba en corporaciones, empresarios, profesionales, trabajadores, etcétera, estas corporaciones competían entre sí por la distribución y sobre todo recurrieron permanentemente al Estado, que se convirtió en el gran regulador de la distribución. Sube salarios, baja salarios, sube retenciones, baja retenciones, sube el tipo de cambio, baja el tipo de cambio. Cualquiera de esas medidas tenía un efecto inmediato, ¿no? Por eso es que los conflictos fuertes en la Argentina se dieron alrededor del Estado. Les recuerdo, por ejemplo, el último espectacularmente violento que yo recuerdo, 1973, 1974, 1975, la tercera presidencia peronista, los conflictos alrededor del pacto social que finalmente sumieron en la desesperación al general Perón, que dijo, bueno, para esto no vine yo, ¿no? Para esto no volví yo al país, ¿no? Ahora, comparando la sociedad que conocemos y que me parece que se empieza a formar a partir de mediados de la década del 70 y que cada vez va más en ese sentido. Es una sociedad pobre, empobrecida, no homogéneamente empobrecida, porque además de eso es una sociedad muy polarizada, ¿no? Muy polarizada quiere decir que en lugar de esa masa de clase media que junta lo de abajo con lo de arriba, lo que cada vez vemos más es una sociedad con una porción excluida. Últimamente el cardenal Bergoglio ha estado muy elocuente sobre esta cuestión de lo tremendo que significa este enorme sector excluido, sin empleo, sin educación, sin salud, sin seguridad. Este es el gran tema claramente de la Argentina de hoy, unido a la cuestión de cómo se manifiestan los conflictos. Los conflictos son normales en una sociedad y hasta positivos, ¿no? La manera como hoy se están manifestando los conflictos predominantemente es esta manera explosiva. Hoy un colega mío me recordaba que el santiagueñazo fue probablemente la primera de estas manifestaciones que luego se hicieron recurrentes y hasta normales, es decir, el conflicto fuera de todo carril normal de negociación. No es una huelga que termina en una paritaria o en una conciliación obligatoria, sino que es una explosión, una pueblada o un corte de caminos, etcétera, ¿no? O otras formas, quizás uno podría decir que forman parte de la expresión del conflicto, como por ejemplo la delincuencia y la inseguridad, que en el área por lo menos del Gran Buenos Aires es todo un problema, ¿no? Ahora, esta es la sociedad que tenemos, ¿no? ¿Qué nos proponemos hacer con ella? Yo diría que una postura progresista diría cosas que quizás son un poco obvias, ¿no? Queremos poner el acento en la equidad, queremos volver a que haya integración, que haya movilidad, que haya justicia social, que haya empleo, que haya salud para todos, etcétera. Les diría, esto es obvio si no fuera porque hay una buena parte del país que, sin decirlo, no se preocupa por esto. Una de las características que a mí me parecen bastante preocupantes de la sociedad argentina es algo así como la deserción de buena parte de sus élites que ha decidido arreglarse sola, salvarse sola y desentenderse del conjunto, consciente o no conscientemente. Pongo un ejemplo, y claramente es una opinión esto, ¿no es cierto? Yo me formé en la escuela pública y cuando yo me formé, la escuela pública era la escuela, ¿no? No había ninguna duda de que era buena y que era, no solamente que era buena, sino que era bueno que uno fuera a la escuela pública. Hoy la verdad es que yo, entre la gente que piensa como yo y que forma parte de mi profesión, etcétera, no conozco a nadie que mande sus hijos a la escuela pública. Y no mandarlos a la escuela pública es profundizar la crisis de la escuela pública, ¿no? A esto le llamo yo la deserción, ¿no? Que, bueno, quizás cada uno piense en sus hijos y piensa, bueno, es lo mejor que yo puedo hacer por ellos, pero como propuesta social, como propuesta colectiva, es muy grave.
Por eso les decía, el progresismo, no encontraríamos nadie que dijera una cosa contraria a volvamos a una sociedad equitativa, pero me parece que no encontramos muchas prácticas consecuentes. Ahora, y aquí me parece que voy entrando un poco en el meollo de lo que quiero decir. La igualdad, la justicia social, la equidad son buenos propósitos, es un pensamiento lleno de buena voluntad, ¿no? Pero la pregunta que inmediatamente aparece es, ¿con qué instrumentos, con qué herramientas vamos a hacer eso? Y la segunda pregunta es, exactamente qué queremos hacer, exactamente dónde está el punto de lo que podríamos llamar el interés general o el bien común, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para encontrar cuál es ese punto? Y estos dos problemas, y ahora entro en las dos cuestiones que a mí más me interesan, nos remiten, en primer lugar, al Estado, porque la herramienta de cualquier política es el Estado, ¿no? Y en segundo lugar, a la democracia, porque el lugar donde los ciudadanos se ponen de acuerdo sobre qué quieren hacer en conjunto es esa institución política democrática. Entonces, ahora voy a referirme al Estado, y la verdad es que es el tema que más me interesa últimamente, ¿no? Cuando pienso en el Estado, pienso en dos cosas. Por un lado, lo que podríamos llamar los ministerios, los institutos como el INTA o la escuela pública o en fin, cualquiera de las agencias, de las oficinas, de los lugares donde hay funcionarios públicos dedicados a hacer cosas, a instrumentar las políticas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de capacidad, es decir, si tenemos buenos funcionarios públicos, y hay una cuestión que desgraciadamente se ha convertido en bastante central en la Argentina, que es si esos funcionarios están imbuidos de lo que podríamos llamar la ética del funcionario público. Tema típico de Max Weber, que fue uno de los grandes pensadores alrededor de la cuestión del Estado, y que a mí nunca me pareció muy relevante, salvo que empecé a pensar que en la Argentina, sobre todo a partir de la última dictadura militar y concomitantemente con la existencia de ese Estado clandestino que caracterizó la dictadura militar, buena parte de las agencias estatales fueron ganadas por este desprecio de los procedimientos y de las normas, ¿no? Esta especie de corrupción íntima de la organización estatal, que en realidad funciona siguiendo normas, siguiendo reglas y no buscando excepciones. De modo que hay una cuestión de capacidad del Estado, que me parece que forma parte de la reflexión, ¿no? Pero el otro aspecto del Estado, menos material, es, y aquí hay una fórmula de Durkheim, el sociólogo francés, que me gusta mucho, que es: el Estado, dice él, es el lugar donde la sociedad reflexiona sobre sí misma. Dice, dejemos de lado la burocracia, que será la que ejecute las decisiones, pero hay una primera cosa que es pensar qué se quiere hacer. Y ese pensar qué se quiere hacer, dice Durkheim, no es exclusivo del que está transitoriamente a cargo del gobierno. Tiene que ser resultado de una reflexión que pase, diríamos, del Poder Ejecutivo a el Poder Legislativo, que es un lugar de representación amplia, de ahí a la opinión pública, los diarios y los que opinan, de ahí a las organizaciones de la sociedad, las fundaciones, las bibliotecas populares, infinidad, las sociedades de fomento, todos los lugares donde la gente se junta y opina, y ese pensamiento debería circular desde el centro del Estado hacia toda esta periferia y volver enriquecido, de modo tal que el Estado finalmente se haga cargo de las famosas políticas de Estado.
esa es otra leitmotiv de nuestro discurso público, nos faltan políticas de Estado. Las políticas de Estado son las políticas que han surgido de algún proceso de deliberación que nos incluye a todos, y no de la decisión de un centro de poder, un poder ejecutivo o un presidente, ¿no? Entonces, con estas dos cosas me quiero preguntar cómo le ha ido y cómo le va actualmente al Estado argentino, volviendo a esta periodización de hasta los 70 y después de los 70, ¿no? Y mirando la historia argentina desde fines del siglo XIX, desde la famosa generación del 80, que construyó nuestro Estado finalmente, la generación del 80 construyó el sistema educativo, el sistema judicial, todas las instituciones del Estado, hasta la década del 70, yo encuentro que, por supuesto con muchas variaciones, porque han pasado muchas cosas, siempre fue un Estado potente. Potente quiere decir que cuando se tomaban una decisión de hacer algo, la maquinaria estatal lo hacía y salía algo bastante parecido a lo que se había decidido hacer. La generación del 80, esto decimos, construyó el país, efectivamente lo construyó. Claro, no tenía, digamos, era una masa fácil de manejar todavía el país, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, el Estado en la década del 30, esa formidable transformación que se hace alrededor del ministro Pinedo, de creación del sistema del Banco Central, el control de cambios y la preparación de la Argentina para una economía dirigida desde el Estado. Luego tenemos la otra formidable transformación de Perón con las instituciones sociales del Estado. Podemos pensar en la década del 60, lo que fueron las instituciones vinculadas con lo que se llama el desarrollismo, la incorporación de la inversión extranjera al país, las obras de infraestructura, etcétera. Bueno, independientemente de que a uno le guste más una u otra, ¿no? Y esto ya sería otro terreno, ¿no? Está claro que ahí había una herramienta que obedecía. Es decir, había un piloto, un piloto de Fórmula 1 y un coche con volante, acelerador, caja de cambios, freno, ¿no? Y el piloto quería ir a tal lado, aceleraba y el coche iba. Ahora, a esto yo le agregaría que este Estado con tanta potencia la usó muy habitualmente para repartir beneficios sectoriales con algún grado de privilegio. La década de los 60, por ejemplo, la promoción industrial, ¿no? Está bien, resultado de una planificación, de una decisión, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que a un señor le daban una formidable exención impositiva, ¿no? O una región, o una rama de industria, ¿no? A la industria automotriz les decían, instálense que nosotros les garantizamos el mercado interno, ¿no? En algunos casos claramente identificables con un interés general, en otros casos deslizándose a un interés particular, y no solo en el rubro de los empresarios. Nuestra ley sindical, que ahora va a empezar a ser discutida a raíz de este reciente fallo de la Corte Suprema, es un formidable ejemplo de una franquicia, ¿no? Es decir, a un grupo de dirigentes sindicales se le otorga la representación de una rama entera de la industria, ya la idea de rama indica un buen agrupamiento, a escala nacional, y se dice ellos y solo ellos y nadie más que ellos, ¿no? Quiero sacar todo juicio de valor de esta afirmación, pero quedarme con que ese Estado voy a decir enseguida que sigue teniendo, una gran capacidad para dar cosas, y consecuentemente se convirtió en un botín muy apetecido por quienes querían orientar esas acciones del Estado. Entonces, la mejor manera de orientar esas acciones era colocar gente de uno
en la oficina del Estado que tenía que decidir los asuntos de uno. Entonces, el Ministerio de Agricultura fue durante mucho tiempo apéndice de la sociedad rural, digamos, ¿no? El Ministerio de Trabajo de la CGT, el Ministerio de Salud de los médicos y así sucesivamente. Puede estar bien o puede estar mal, pero los conflictos que naturalmente se dan entre esos sectores, finalmente terminaron siendo conflictos en el interior del Estado. Un ministerio contra otro, una oficina contra otra. Esto es lo que Guillermo O'Donnell ha llamado un Estado colonizado, ¿no? Y bastaría cualquier diario reciente nos muestra este funcionamiento. La última movida importante de personal político ha sido el desplazamiento de un funcionario a cargo del reparto de los fondos de las obras sociales y la colocación allí de una persona que viene de la CGT, que es precisamente el lugar donde están los que van a recibir esos fondos, ¿no? Entonces, para concluir con esta parte, nosotros tuvimos un Estado potente, pero también un Estado colonizado que trababa ese funcionamiento y colocaba en su interior los conflictos, y una costumbre, un hábito, casi una norma de nuestra sociedad y particularmente de las corporaciones, que es vivir del Estado. Una frase muy popular en la literatura en los últimos años era la patria, ¿no? La patria metalúrgica, la patria contratista, la patria financiera. Muy sintéticamente se quería indicar cuál era el sector que en ese momento había conseguido agarrar a la parte sustancial del Estado y derivar sus políticas en beneficio propio, ¿no? Entonces, cuando llegamos a 1973, yo le mencionaba recién el ejemplo del último gobierno del general Perón, ¿no? La idea de Perón era colocar al Estado por encima de los conflictos, tenía una noción muy fuerte de Estado. Lo que ocurrió es que esos conflictos fueron imposibles de manejar por el Estado. Desde 1976 hasta ahora, hemos entrado en la fase inversa, en algún sentido, que es la idea de achicar el Estado. Martínez de Oz y su consigna achicar el Estado es agrandar la nación. Menem, Cavallo, las privatizaciones. Esta ha sido, yo diría, la línea dominante desde el 76 hasta ahora, ¿no? En parte porque es una línea mundial, el famoso consenso fue una línea mundial, ¿no es cierto?, en la época del neoliberalismo, y en parte porque muchos dijeron que en la Argentina la manera de achicar los conflictos era achicar el Estado y achicar el botín que el Estado ofrecía. Entonces la gente iba a dedicarse más bien a sus negocios que a tratar de conseguir la resolución, la firma del ministro, la devaluación, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra...? El Estado efectivamente se achicó mucho, desde el 76 hasta ahora. Yo diría, algunas partes estuvo muy bien que se achicara, ¿no? Otras partes, como dice el famoso refrán, el bebé se fue con el agua sucia, ¿no? Porque una de las cosas que nos han quedado en nuestra experiencia de 3 décadas de achique del Estado es que lo que más se achicó es la capacidad de control. Hemos privatizado muchas áreas del Estado y hemos disuelto las oficinas que tenían que controlarlos, lo cual no parece ser un buen balance, ¿no es cierto? Y en cambio, esto de que el Estado da cosas, da prebendas, da ventajas excepcionales a uno, no parece haberse achicado en lo más mínimo, sino al contrario, parece haberse agravado en el sentido de que una cosa es dar una prebenda al sector de la rama automotriz y otra cosa es darle una prebenda a un señor con nombre y apellido, ¿no? Y esto más bien es la tendencia que hemos visto desde
la dictadura militar, donde muchos de esos señores eran oficiales de las Fuerzas Armadas, hasta nuestros días. No parece haber cambiado mucho eso, ¿no? Y a eso se le agrega algo que sí me parece que está en el centro de nuestras preocupaciones hoy, que es la tremenda concentración de la autoridad del Estado en el presidente. Me parece que lo que ha justificado y sigue justificando esta situación es la situación de emergencia, particularmente a partir de 1989. ¿No? La emergencia ha sido la justificación por la cual el Congreso, espontáneamente y por su propia decisión, ha transferido facultades al presidente y lo sigue haciendo hasta hoy, ¿no? Solo que lo que fue emergencia en algunos años se convirtió, como dice un colega mío, Hugo Quiroga, en la emergencia permanente. Haya o no haya emergencia real, la emergencia es siempre esgrimida como argumento para concentrar poderes en el Estado, ¿no? Entonces, tenemos un Estado con baja calidad burocrática, una gran concentración de decisiones en el vértice, que puede ser sabio o no, es una cuestión un poco de suerte, ¿no? Y que sigue distribuyendo beneficios bajo la forma de prebendas, particularmente a partir de las privatizaciones, que en realidad lo que hicieron fue multiplicar las posibilidades de distribuir estos beneficios, ¿no? Entonces, y aquí viene el penúltimo de los problemas que les quería plantear, que ¿qué estamos haciendo para recuperar el control del Estado, para poner fin a la emergencia, para volver a transformar las cuestiones que tiene que decidir el Estado en cuestiones de debate público, para fortalecer las oficinas del Estado, que son las que tienen que permitirle a los que planifican políticas ejecutarlas? Yo me había propuesto tratar de mantenerme en este nivel muy general de la mirada y no hacer comentarios específicos, pero la verdad es que el caso del INDEC es excesivamente representativo de esta situación para no mencionarlo, ¿no? Hay muchas razones coyunturales que nos permiten explicarnos por qué el gobierno destruye una oficina, ¿no? Podemos pensar que es una cuestión de imagen pública o de pago de los intereses de los bonos o lo que fuera, ¿no? Pero la verdad es que para cualquier proyecto serio de pensar sobre políticas es una cosa desastrosa, ¿no? Y me parece que es un punto importante para cualquier balance que uno quiera hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a construcción del instrumento estatal para avanzar en el camino que elijamos? Ahora, ¿cuál es el camino que vamos a elegir? Este es el último punto, porque aquí es donde la democracia nos da una respuesta. Es decir, la democracia es en principio un lugar para un sistema para ponernos de acuerdo sobre lo que queremos hacer. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con la democracia en el pasado y cómo está siendo nuestra experiencia con la democracia hoy? Bueno, nosotros tuvimos una primera experiencia democrática fuerte, consistente, siempre con esta mirada un poco por arriba, ¿no? Salvando muchos casos particulares, entre la ley Sáenz Peña de 1912, continuación de la ley Sáenz Peña viene el gobierno radical de Irigoyen, y yo diría 1955. Y pongo en este mismo conjunto, si lo mirara más de cerca quizá no, a la etapa radical y la etapa peronista. En las dos yo encuentro una fuerte participación, fuerte deseo de participación política que acompañaba un
proceso igualmente intenso de democratización social. La famosa sociedad móvil, ¿no? Y bueno, y la política le agregó un ingrediente a la democratización, ofreció nuevos canales para incorporarse, para progresar, ofreció políticas del Estado para mejorar la situación de los más rezagados, de modo que yo asociaría la sociedad democrática con esta primera etapa democrática. Ahora, en segundo lugar diría que es una democracia muy poco institucional y muy poco republicana, tanto mirando la experiencia de Irigoyen, donde esto se ve en esbozo, como mucho más desarrollada en la experiencia de Perón, porque ambas son lo que llamaríamos democracias de líder y de movimiento, mucho más que se manifiestan mucho más en el plebiscito, en la aclamación, en la plaza, que en la deliberación cotidiana, en pensar qué representantes mandamos, cómo discutimos día a día las políticas, etc. Más bien hay una transferencia de esas decisiones a una persona que en principio se supone que expresa el sentimiento colectivo, ¿no? Vamos a liderazgo. Y hay otro rasgo que me parece que ha sido característico de esa experiencia, que es tanto el radicalismo como el peronismo se definieron a sí mismos como la expresión del pueblo y de la nación. Irigoyen decía, la causa radical es la causa nacional. Y Perón obviamente definió al movimiento peronista como el movimiento nacional y, en una cosa casi extrema, transformó un breve texto que se llamaban Las 20 verdades peronistas, que incluían la frase, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, en un documento oficial en el que se decía que eso era la doctrina nacional. No lo inventó Perón, hay muchos casos en el mundo donde se ha hecho operaciones de este tipo, pero me parece que son bastante características para definir una manera de entender la política democrática en la cual el movimiento que gobierna, mayoritario, digamos, se identifica con la nación y consecuentemente coloca a sus adversarios en el único lugar que queda, que es el de enemigos de la nación o enemigos del pueblo. A veces dicho más agresivamente, a veces menos agresivamente, y Irigoyen hablaba un poco metafóricamente de el régimen falaz y descreído, ¿no? El peronismo hablaba de la antipatria, pero es esta manera de entender la política extremadamente facciosa, que bloquea cualquier posibilidad de discusión pública de nada. Se está a favor o en contra y no hay espacio intermedio, ¿no? Yo diría que la proscripción del peronismo en 1955 es casi la expresión culminante de esta política, y me parece que después de 1955, debido a la proscripción del peronismo por un lado, a la proscripción del peronismo, ninguno de los llamados gobiernos civiles puede ser catalogado definidamente como democrático, más allá de las intenciones de sus gobernantes de salir de esa encerrona. En el caso del gobierno del doctor Illa hubo una intención muy fuerte, ¿no? Ahora, no se salió de esa encerrona que significaba no hay congreso, no hay lugar del debate público, no hay partidos, no hay expresión de la opinión ciudadana, porque funcionó y muy bien, y la gente estaba muy contenta con esa manera de funcionar, un lugar de negociación de los problemas o de los conflictos, donde se encontraban los militares, los empresarios, los sindicalistas, la iglesia eventualmente, es decir, las corporaciones que establecieron un circuito de negociaciones que para sus fines no necesitaba o hasta estaba más cómodo sin ese otro costado del Congreso, de las instituciones representativas, ¿no? Todo el periodo que va del 55 al 83 hay poca democracia y mucha
representación corporativa. Representación corporativa que, como yo les decía hace un rato, puede llegar a ser muy conflictiva, y fue muy conflictiva en la Argentina de los 70 hasta llegar a ese paroxismo que fue en los años anteriores a la dictadura militar y luego a la dictadura militar. Entonces, cuando llegamos a 1983, después de la experiencia militar que fue terrible y aleccionadora, digamos, no sé si decir se propusieron o nos propusimos, porque estoy tan metido en esa historia que no puedo contarla sino con un nosotros, ¿no? Hubo el propósito de construir una democracia diferente de la que había sido tradicional en la Argentina. No fue exactamente una restauración democrática, creo yo, sino un intento de instauración de una democracia nueva, ¿no? Fuertemente asentada en los derechos humanos. Esto es una de las lecciones de la dictadura, y cuando digo en los derechos humanos quiero decir una democracia en la cual nunca se podía decir que un fin justificaba un medio. Nunca se podía decir que un acto de violencia o de salirse de la ley era justificado porque eso nos iba a permitir conseguir algo mejor, ¿no? Siempre digamos, derechos humanos y respeto de la ley fueron los dos pilares de lo que se construyó en 1983, ¿no? Por otro lado, decir en la Argentina hay muchas opiniones, muchos intereses, muchas voces, todos legítimos. No hay ninguno que sea esencialmente el pueblo y otro el antipueblo, y lo importante es que discutan, y discutan con argumentos razonablemente para encontrar los puntos de acuerdo y construir el interés común sobre la base de la discusión. Y el tercer rasgo, también me pareció muy novedoso, fue tiene que ser una democracia con instituciones. Las instituciones que están en la Constitución bajo la denominación de forma republicana y federal de gobierno. Como ustedes, dicho así, digamos, nada de esto había sido parte de la historia argentina, era una verdadera novedad, ¿no? Fue una ilusión muy fuerte, ¿no? Y ahora sería el momento de preguntarse exactamente qué ha resultado de esa ilusión, y esta había sido originariamente mi propuesta para esta charla, hacer un balance sobre a dónde hemos llegado con tantos buenos propósitos iniciales de 1984, ¿no? En primer lugar, yo diría, una democracia de este tipo necesita ciudadanos, es decir, necesita que cada habitante de la ciudad sea un partícipe activo de esa construcción democrática, opinando, participando en partidos políticos, votando, controlando a los gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, los ciudadanos no existen naturalmente, sino que se construyen. Por ejemplo, la ley Sáenz Peña fue una gran constructora de ciudadanos porque puso el sufragio obligatorio. Fue una cosa notable de la ley Sáenz Peña, ¿no? Y construir ciudadanos, criar ciudadanos, diría, para darle una expresión un poco más concreta, requiere algunas condiciones del medio, así como cultivar una planta también requiere condiciones, ¿no es cierto? Entonces, una primer condición que me parece que tiene que tener un ciudadano es una cierta autonomía material, simbolizada, por ejemplo, en un empleo estable, ¿no? Y a eso le agregaría una cierta capacidad en el uso de su razón que le permita pensar independientemente, que tiene que ver con la educación. Ahora, empleo y educación son precisamente las dos cosas que se han venido a pique en la Argentina, y así como en la Argentina de otros tiempos, yo diría que estas dos condiciones estaban dadas, que había otros problemas para la política, pero que estas dos condiciones estaban dadas porque había muchos ciudadanos potenciales. Yo diría que en la Argentina, de los 25 años de democracia, cada vez hay menos ciudadanos. Y entonces es casi un milagro que esta democracia se mantenga, y se mantenga razonablemente bien,
cuando en realidad ciudadanos son cada vez menos. Estoy pensando en el lugar donde viven 10 millones de argentinos, que es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La segunda componente de una democracia tradicionalmente son los partidos políticos, están nuestras instituciones, ¿no es cierto? Que nuestra democracia es una democracia de partidos, ¿no? Y según los libros, un partido político tiene que servir para articular al conjunto de los ciudadanos, para producir una primera debate de las distintas propuestas, incluir a los intereses, que es el lugar legítimo donde los intereses se pueden expresar, y armar una primera combinación de propuestas que finalmente se decanten en 2 o 3 partidos, ¿no? Esta función me parece que difícilmente podamos decir que la cumplen los partidos hoy, porque en realidad estamos en una especie como de gran crisis de transformación de los partidos, de atomización y de quizás reconstrucción de algún otro modo, pero que en este momento el partido, con todas estas características, afiliados, competencia interna, elección normal de autoridades, etcétera, existe poco y nada en la Argentina, ¿no? Pero existen, en cambio, los partidos para una segunda función que es igualmente importante, que es ser los instrumentos para la producción del sufragio. Con esto quiero decir 2 cosas. La primera es que una democracia es legítima si los gobernantes han sido votados, obvio, ¿no es cierto? Y esto funciona en la Argentina. Nuestros gobernantes son votados. Buena nota para esto, ¿no es cierto? Ahora, según los libros o según el sentido común, están primero los ciudadanos, de ellos va brotando la voluntad, ¿no? Y finalmente esa voluntad se va concentrando en 1 o 2 candidatos, ¿no? Al estilo, por ejemplo, de las internas que hemos visto recientemente en Estados Unidos, donde a partir de una gran dispersión esto se va de abajo hacia arriba, no solo de abajo hacia arriba, por supuesto también hay una estructura que va proponiendo las alternativas, pero hay un fuerte movimiento de abajo hacia arriba. Y aquí es donde a mí me parece, y voy a hablar particularmente del conurbano, que es el que conozco bien, aunque probablemente está cambiando algunas cosas, podría aplicarse a muchos casos provinciales. A mí me parece que buena parte de los sufragios son producidos desde quienes gobiernan. Si uno quiere realmente entender cómo funciona esto, tiene que partir de que quien gobierna concentra una gran cantidad de recursos, una parte de esos recursos los destina a distintas formas de asistencialismo con los cuales mantiene la red política y se engancha con distintas instituciones sociales y crea un conjunto de lealtades que finalmente son utilizadas para las elecciones. Y otra parte de esos recursos tiene que ver con algo que se ha convertido en muy importante en este Estado, que como yo les decía hace un rato, me parece que su principal característica es que reparte prebendas entre los amigos, que es la obra pública, ¿no? La obra pública es un mecanismo del clientelismo y a la vez una fuente de recursos para manejar las cajas con las cuales se hace la política. No estoy diciendo nada que nadie que no conozca, que no sea ampliamente conocido, pero quiero ponerlo bajo esta forma, ¿no? Que con estos recursos muy conocidos es posible que quien administra el gobierno produzca votos. Que el voto sea como, es decir, como alguien que tiene una gallina y la alimenta y finalmente la gallina pone el huevo, ¿no? Y entonces esto que yo creo que es muy bueno, que es que en la Argentina se vota regularmente, tiene un aspecto que todavía es bastante pobre, que en todo caso podemos decir podría mejorarse mucho, que es que en lugar de que el sufragio construya la autoridad, el sufragio en realidad confirma algo que ha sido decidido por quienes gobiernan, ¿no? La verdad es que así funcionaban las monarquías, ¿no?
La monarquía tenía un heredero y cuando el heredero se hacía cargo del trono había en algún lugar una asamblea simbólica donde el pueblo lo aclamaba y el rey quedaba confirmado, ¿no? Exagerando un poco las cosas, nos vamos pareciendo más bien a este sistema, ¿no? Entonces ese me parece un déficit importante, ¿no? Y un tercer déficit importante, obviamente, es la cuestión de qué ha pasado con esa idea de la República y de las instituciones republicanas que debían contener las tendencias a la concentración del poder, que tienen que ver con la crisis, que tienen que ver con la emergencia, ¿no? Creo que tienen que ver también con esa cultura política democrática vieja de la Argentina. El peronismo es una manifestación quinta esenciada de esa cultura política, en la cual finalmente la idea de la autoridad, la idea de la conducción, la idea del liderazgo es mucho más fuerte que la idea de institucionalidad. Termino con este punto precisamente, ¿no? A mí personalmente, por razones de tradición, de educación, qué sé yo, me gustan más los gobiernos republicanos, me gusta más la división de poderes, me gusta más el respeto de la ley y de la norma, ¿no? Y muchas veces cuando escribí de estas cosas lo hice en un tono casi de predicador, diciendo esto es lo bueno, ¿no? Debemos volver a esto, lo otro está mal, ¿no? Y en realidad sin poder responder a quienes me decían, bueno, eso estará muy bien, pero de este otro modo, con liderazgo personal, con caudillismo, esto funciona mejor. Y en cada caso se dice, hemos hecho estos avances gracias a que alguien tomó las decisiones y no se anduvo con tantas vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? La famosa distinción entre democracia real y democracia formal, ¿no? Ahora, yo cerraría esto con un argumento que resume varias cosas que les he estado planteando desde el principio, que es estamos ante una etapa que va a ser bastante conflictiva. Ya el conflicto del campo probablemente sea el modelo de otros conflictos que van a surgir, porque la etapa de la prosperidad está terminando y ahora van a empezar a aparecer los que reclaman cada uno defender su parte y le van a pedir al Estado sancionar una ley para que a mí no me toque lo peor de la crisis, que le toque a otro, ¿no? Y me parece que vamos a una etapa en la cual los gobernantes van a tener que tomar decisiones muy complicadas en favor o en contra de determinados sectores, ¿no? Y ahí es donde me parece que lo de tener un lugar donde deliberar, tener un lugar donde cada uno de los sectores diga qué es lo que quiere y discutiendo se encuentre cuál es el punto común. Yo me conformo con un interés general, que sea una buena transacción entre los distintos intereses. Tener ese lugar de deliberación me parece que es esencial, no solo para la coyuntura de la crisis, sino eventualmente para pensar en algo para el futuro. Un Estado que sea el lugar donde la sociedad reflexione, es un Estado que tiene en funcionamiento sus lugares de deliberación. El primero de todos, y el más importante, obviamente, el Congreso, ¿no? El Congreso me parece que hoy no es un lujo, ¿no? Un adorno como el Capitolio norteamericano, etcétera, sino una necesidad imperiosa. Una necesidad imperiosa porque no hay ningún gobernante, por sabio que sea, que pueda manejar todas las cosas de una sociedad compleja. Si nos tocara un gobernante muy sabio, aún así no alcanzaría, ¿no? Y no es el caso, evidentemente, ¿no? Por eso me parece que el programa, digamos, que me parece que yo propondría para la Argentina del nuevo bicentenario, es un programa que mire particularmente el Estado y los lugares donde todos podamos pensar y discutir y resolver en conjunto. Bueno, nada más, muchas gracias.